Bienvenidos a UMAC TV, específicamente en este programa denominado Alma Mater, donde hablamos de universidad, donde invitamos a distintas unidades que componen esta casa de estudios para conocerlas en profundidad y dárselas a conocer a ustedes. Pero también nosotros tenemos grandes personas aquí dentro de esta casa de estudios que también queremos conocer en profundidad y saber a qué se están dedicando y cómo ven desde esa perspectiva la región y la realidad de esta universidad. En esta ocasión me estoy refiriendo a don Mateo Martinich, quien es ciudadano ilustre de Magallanes, historiador, creador del Instituto de la Patagonia, y para mí es un orgullo poder entrevistarlo. Muchas gracias. Y gracias por invitarme además al programa, por supuesto. A conversar, se ha dicho. Hablemos acerca de a qué está dedicado usted este minuto. Partamos por atrás. A nada nuevo, como no sea lo mismo de siempre. Es decir, la historia, y con mayor precisión a la investigación histórica, por una parte, y luego su secuencia natural, por lo menos para mí, que es investigar para saber, pero saber para poder difundir, para poder divulgar, para poder transmitir a otros, en este caso a nuestra comunidad y a la posteridad, el fruto de ese esfuerzo intelectual. Así que en eso estoy. Desde el Centro de Estudios del Hombre Austral. Por supuesto, desde ese centro que es como la quinta esencia de mi creación, que fue el instituto. Y dentro de él ya he sabido, ¿no?, que mi tarea es la de ocuparme del suceder histórico del hombre a lo largo del tiempo, con programas, gran programa definido, ¿no es cierto?, pero también de repente con investigaciones específicas sobre temas determinados, pero que todo, en definitiva, concurre al mismo gran objetivo: conocer lo que ha sido el suceder humano en el tiempo, desde lo más remoto hasta casi nuestros días. Digo casi porque nuestros días ya no es historia, claro. Lo será a partir de un tiempo más. ¿En eso está usted concentrado ahora? Estoy, más en el presente. Qué buena la pregunta. Estoy, por supuesto, en ello estoy siempre, pero específicamente en este momento, y desde, yo diría, a lo menos unos 6 meses, es difícil a todo esto. Quiero hacer yo mismo una suerte de paréntesis para contestar con mayor propiedad la pregunta. Cuando me dice, ¿en qué está ocupado? Es cierto, yo digo estoy hace unos 6 meses, pero la verdad es que en general este tipo de trabajos comienza primero con la idea, va madurando, uno está en otra, y finalmente cuando comienza a asumir alguna concreción, uno comienza a desarrollar las primeras ideas sobre esta materia, ahí uno puede ponerle fecha de comienzo a un trabajo. Pero en general, yo diría que los últimos 6 meses, o todo lo que va corrido de año, lo he estado dedicando y lo dedico a una investigación que me parece interesante. Es la de preparar un artículo para nuestra revista Magallania, para el segundo semestre de este año, y que trate un tema sobre el que la gente de hoy no tiene absoluta idea. Ninguna. Pero aquellos que ya tenemos algunos años a cuestas,
y que nacimos antes de 1950 o antes de 1940, estuvimos alguna vez familiarizados con la realidad cotidiana y lo conservamos en nuestra memoria como uno de los hechos que más nos impresionaron. Hablo de la apertura del Istmo de Ofqui. El Istmo de Ofqui, seamos claros y precisos, es un trozo de tierra que une la gran península de Taitao con la tierra firme de Patagonia. Y ese trocito de tierra, casi una lengua de tierra de unos 20 kilómetros de ancho, desde el fondo de la laguna de San Rafael hacia el norte y la bahía de San Quintín hacia el sur, tiene en realidad solo una parte de tierra firme, del orden de unos 2.200, 2.300 metros. Y el resto está constituido por el río Santadeo, el río Negro y el Paso Expedición, que son franqueables con embarcaciones. Todo eso es región de Aysén. Ya. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Resulta que mirando un mapa, y ojalá quien me escuche pueda o lo tenga mentalmente o pueda apoyarse en un mapa que muestre a Chile desde Puerto Montt hasta Magallanes, puede ver que justo el Istmo de Ofqui, en la posición en que se encuentra, interrumpe la ruta interior marítima de los canales patagónicos del norte a los del sur y viceversa. De tal manera que, visto en un contexto fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Magallanes era una entidad que estaba absolutamente aislada por la geografía en ese tiempo, y la gran aspiración de sus autoridades, pero sobre todo sus habitantes, era romper ese aislamiento en la medida que fuera posible y aproximar al territorio, a la región, a la provincia, al país y viceversa, para los efectos de todas las necesidades, la satisfacción de todas las necesidades, abastecimiento, entrega de productos, vinculación con la nación, en fin. Y por ahí, en ese paso, el paso de Ofqui, que había sido conocido por los indígenas chonos por el norte, cahuéscar por el sur, a lo largo de miles de años, y que había sido franqueado por ellos, llevando a cuesta su canoa, interesante. Noción que después ellos pasaron a los españoles que recorrían el territorio desde Chiloé al sur, y a los misioneros jesuitas, sobre todo, que también recorrían el territorio en la búsqueda de almas para evangelizar. Bueno, pasó el tiempo, se murieron los indios, desaparecieron, y hacia fines del siglo XIX, cuando ya Magallanes estaba en plan de ocupación, cuando Aysén todavía estaba absolutamente libre de habitantes, cuando Chiloé tenía todavía un gran atraso, y a propósito de la visita que practicó a Magallanes en 1907 el presidente Pedro Montt, de ilustre memoria, se pensó y se decidió durante ese viaje en la necesidad o en la posibilidad, para ser más preciso, de abrir un canal a través del istmo y brindarle a la navegación comercial y a las comunicaciones marítimas en general una ruta interior segura y más corta que dando la vuelta por el Cabo Tres Montes, es decir, costeando la península de Taitao y cruzando lo que en ese tiempo era todo un problema de riesgo, el Golfo de Penas, famoso. Es muy bonita, es una historia muy bonita porque, aparte de la relación misma del hecho, está vinculada con algo que para nosotros los magallánicos es ciertamente importante. Nuestra conciencia de estar al final de la geografía americana de Chile, de estar aislados sin vuelta por esa geografía, de no tener siquiera en los últimos años la posibilidad que ha tenido Aysén de que a través de la carretera austral, aún inconclusa en algunos pequeños tramos del norte, pueda vincularse con el resto del territorio metropolitano chileno, ni siquiera esa posibilidad. Pero que idea que en el plano de la
conciencia de la ruptura y de la necesidad de la ruptura del aislamiento geográfico y de la mayor vinculación posible con toda la tecnología entre Magallanes y el resto de Chile y viceversa, todavía permite un esfuerzo mayor y tener ahora, de cara a la modernidad y de cara al futuro, con eso voy a terminar, una suerte de carretera marítima en donde la ruta de la carretera austral que concluye en Tortel y en Puerto Yungay pueda ser continuada a través de la vía marítima en el tramo más corto posible, siempre y cuando la otra ruta terrestre de penetración que se ha iniciado ya hace varios años atrás, desde Puerto Natales, por la península Antonio Varas, y le hablo a una natalina, naturalmente, para llegar a cruzar la cordillera y llegar al fiordo Staines, y ahora, como sabemos desde el final del gobierno de la presidenta Bachelet, con posibilidad de llegar todavía ya en un esfuerzo máximo, porque el terreno, las condiciones geográficas lo permiten, llegar hasta el fiordo Amalia, es decir, el máximo posible del estirón desde el sur, de tal manera de quedar solo, mire qué bonito, a 24 horas de navegación entre Puerto Bueno o Caleta Amalia por el sur y Tortel por el norte, con la posibilidad de vincular a Magallanes, ¿no es cierto?, con sus dependencias del occidente en Guarelo, en Madre de Dios, y por supuesto en Puerto Edén, que es nuestra avanzada, nuestro enclave hacia el norte. Mire qué bonito. Bueno, todo eso es el fruto de una reflexión que deriva, ¿no es cierto?, de un hecho histórico que ha sido investigado y que va a ser entregado para conocimiento de la comunidad. Mire usted qué bonito. Yo me entusiasmo cuando hablo de esto porque veo que es un servicio intelectual útil. Pero inspirado en algo que es constante en Magallanes, y es este sentirse aislado. Absolutamente. Que en rigor es un aislamiento nacional. Así es. Pero no es un aislamiento geográfico propiamente tal, porque no estamos aislados de Argentina y claro, estamos muy unidos a la Patagonia, ¿no? Esta insistencia en la mirada de sentirse aislado, en insistir en conectarse con el resto de Chile con un interés más genuino desde acá que desde el resto del país, no nos quitará la concentración en ver lo que sí tenemos y que es esta enorme Patagonia, y nos impide también entonces desarrollar más la integración. Sí. Qué interesante también la observación suya, porque me permite ampliar la explicación. Cuando el presidente Montt viaja a Magallanes en 1907, primer presidente de la República que llega hasta este territorio, nuestro aislamiento, el de Magallanes, era completo. Era una isla. La geografía nos había... La geografía y la política, cuando digo la política con mayúscula, los acuerdos, en este caso con la República Argentina para la división de jurisdicciones en la Patagonia, había significado que Magallanes, como entidad poblada y en desarrollo, estaba aislado. Solo la vía marítima. Pero en el correr del siglo XX se va incorporando, ¿no es cierto?, gracias a la tecnología del motor, la tecnología de las comunicaciones inalámbricas y la tecnología aérea, ¿no es cierto?, nuevas formas de vinculación. Y es así como tenemos primero telégrafo, después tenemos radiotelegrafía, después comienzan a ya abrirse los caminos por el territorio argentino hacia el norte de Argentina y por esa vía con el resto de Chile, y finalmente, ¿no es cierto?, ya a partir definitivamente, ya con éxito, descontando todos los fracasos anteriores, a partir de 1946, mediante la navegación aérea, que es hoy día nuestro gran medio de vinculación social con el resto de Chile. Y, por supuesto, en todo tiempo ha permanecido, con distintos énfasis, ha permanecido la continuidad marítima, la navegación mercantil. Con la novedad de que a partir de 1978 y debido a circunstancias de carácter geopolítico, debido a la situación de tensión que teníamos con la República Argentina por entonces, por el tema del Beagle, se abre entonces en 1978
la posibilidad del sistema que se denomina roll-on, roll-off, es decir, el sistema de barcazas que se mueven entre Puerto Natales y Puerto Montt y viceversa. Traen abastecimiento. Y nos permite, ¿no es cierto?, transportar vehículos, en fin, y cargas. Ahora, para rematar con todo ese adelanto que es una realidad, persiste, tal como muy bien lo ha apuntado usted, una suerte de noción, la tenemos incorporada a nuestros genes, de aislamiento. Estamos aislados. Es casi, siendo verdad en su origen, es ahora un poco psicológico, sí, ¿cierto? Es la noción de aislamiento. ¿Qué queremos romper vinculándonos definitiva, integrándonos al país? ¿De qué manera? De dos maneras, como lo hemos planteado alguna vez por escrito y lo hemos conversado con gente tan relevante intelectualmente como el sociólogo Ramón Arriagada de Puerto Natales. Primero, y lo he expuesto yo personalmente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, encargada del tema del campo de hielo patagónico sur, hace unos años atrás. Primero, traer la línea de óptica que permite las comunicaciones más eficientes por suelo chileno, para brindarnos la seguridad de disponer de un medio propio. Eso es factible, es un problema de costo, menos que el Transantiago, menos que muchos de los dineros que se gastan en cualquier parte del país, comenzando por la capital de nuestra república, de tal manera que es factible. Y ahora con esta lindísima posibilidad de futuro que es la de tener, a través de la carretera austral y de su prolongación marítima y de los caminos magallánicos, la unión marítimo-terrestre. Mire qué bonito. Es todo ahí se completará finalmente el sueño de la vinculación, porque habríamos agotado todos los medios técnicos posibles, los medios tecnológicos posibles, para vincular y superar aquello que la geografía ha impuesto por la posición que tiene Magallanes en el país y en el continente. Pero lo que yo le preguntaba, estar tan concentrados en eso no nos quita la atención en lo que sí tenemos y que es la posibilidad de integrarnos con el resto de la Patagonia. La integración es un desideratum también en nuestra historia, sobre todo para los magallánicos. Tenemos una comunidad de origen, comunidad de intereses, comunidad de vida, comunidad de cultura, inclusive con nuestros hermanos que están al otro lado de la frontera, sí, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Y es bueno para chilenos y argentinos, pero evidentemente que lo es mucho más desde mi punto de vista para magallánicos, santacruceños y fueguinos, una mayor integración. Eso es lo que nos pide además no solo el mundo, sino que la racionalidad, y para allá vamos. Pero naturalmente una cosa no quita la otra. Queremos seguir dándoles a conocer qué es la Universidad de Magallanes, así que lo invitamos a ver este trabajo de UMAC TV. One, two, get down. Por muchos años seguirá siendo un lugar al que pocas veces se puede ir, pero cuando se tiene la oportunidad, Isla Navarino y sus alrededores siempre deparan algo sorprendente, impactante y digno de estudio. Por esta razón, un grupo de investigadores de la Universidad de Magallanes registró en video sorprendentes imágenes del lugar situado al sur de la región, entre las aguas del Canal Beagle y el Océano Pacífico Sur. Todo el material recopilado tras un mes y medio de expedición, será editado como libro y plataforma de internet bajo el nombre de Proyecto Atlas, para acercar este paraje a la comunidad. Es un libro temático, un atlas temático divulgativo de Isla Navarino y sus alrededores.
que considera distintas dimensiones de la zona geográfica, que tiene una complejidad por su territorio y por sus dimensiones bastante importante, y nosotros abordamos distintas dimensiones de esa área de estudio. El ambiente submarino de Isla Navarino es uno de los grandes atrayentes del material audiovisual recopilado durante la expedición. En primer lugar, conseguimos bastante buenas imágenes submarinas de la zona del Canal Beagle, de Bahía Cook, tanto filmación submarina como fotografía, y junto a ello también logramos colectar invertebrados, tanto lapas y peces del intermareal del fiordo Pia. Ese lugar es bien interesante porque ahí está muy cerca de un glaciar. Entonces se supone que ese intermareal estuvo tapado por hielo hace muy poco tiempo. Por esta razón, el proyecto quiere difundir más las particularidades de la zona de Navarino, reuniendo para ello un equipo de investigadores en las áreas de biología marina, geografía, ecología, historia y fotografía. Intentamos destacar muchas particularidades que tiene la ecorregión subantártica. Principalmente eso, investigación propiamente tal, nosotros no realizamos, a pesar de que a bordo de nuestra expedición sí hubo un evento importante que será publicado prontamente. Nosotros esperábamos encontrar una lapa que estaba ya descrita, y resultó que con análisis genéticos las secuencias no coincidían con las secuencias de las otras lapas ya identificadas. Entonces, mediante un análisis genético y ahora con un análisis morfológico, podríamos decir que esta lapa no corresponde a la especie descritas. Entonces, podríamos decir que podría ser esta una nueva especie de lapa, pero eso requiere más paso. Es una investigación que está haciendo un doctor de la Universidad de Chile, que es Claudio González, que lleva varios años trabajando en el grupo de las lapas de las nacelas. Otro aspecto que llamó la atención a los investigadores fue la gran cantidad de centollas presentes en los bosques de macroalgas o macrocystis en el área de Bahía Cook, cerca del Canal Beagle. Macrocystis normalmente llegan a medir 20-25 metros el alga, y podíamos ver centollas en la parte del dosel de esta alga, centollas adultas, escalando por el alga. Entonces eso llama mucho la atención porque acá en el estrecho es casi imposible pillar centollas en el bosque de algas, ya por el tema de explotación del recurso. Hicimos una recopilación de antecedentes históricos, ecológicos, geográficos, y los presentamos de manera de destacar, como te comentaba recién, algunas de las particularidades de este territorio, bastante importante por lo demás. El libro y la plataforma de internet que difundirán este valioso material audiovisual y científico serán publicados durante el segundo semestre de 2013. Cabe destacar que la iniciativa fue financiada por el Fondo a la Innovación de la Competitividad, FIC, del Gobierno Regional de Magallanes. 1, 2, get down. Volvemos a nuestro estudio con don Mateo Martinich, quien es Premio Nacional de Historia, ciudadano ilustre y también fundador del Instituto de la Patagonia. Estábamos hablando recién entonces acerca de esta demanda hacia los gobiernos, que es una demanda hacia el centralismo en realidad, de que le den más a Magallanes. Usted decía lo que merece. ¿No hay ahí también una mirada que nos pudiera afectar negativamente en el sentido de esperar que nos den cuando los que realmente se desarrollan son los que toman la iniciativa y son más proactivos? Buena pregunta. Como en muchas cosas de la vida humana, siempre hay dos opciones. Una,
no quita otra. Y así como demandamos, reclamamos de manera permanente, con tenacidad, la atención del Estado, por otra parte, tenemos la obligación, si queremos sobrevivir, estoy pensando en la historia, desde el momento en que la gente que llega a Fuerte Bulnes pone el pie en la tierra firme. No nos queda otra alternativa que, primero, acomodarnos a la situación, adaptarnos a la realidad de una geografía severa y comenzar a desarrollarnos en consecuencia. Nuestra historia, tan linda, tan estimulante, es justamente la de esta otra parte. Cómo hemos ido superando nuestras desventajas y cómo sobre esas desventajas hemos ido edificando un territorio con autonomía, con perfiles definidos, al punto que hoy día cualquiera, aún el menos avisado de los chilenos, encuestado en cualquier parte, ¿sabe usted algo de Magallanes? Por poco que sepa, sabrá que somos distintos. Eso es el fruto de nuestro esfuerzo a lo largo de los casi ciento y tantos años que llevamos desde que se ocupa este territorio, a mediados del siglo XIX. Y parte de ese esfuerzo de autarquía, de autosuficiencia, de autonomía, que todo esto se mezcla, no siendo igual, cada uno nuestro concepto no siendo igual, pero que tienen cosas en común, es lo que ocurre en el plano de la academia, en el plano del desarrollo intelectual, en el plano de la educación superior, en el plano de las investigaciones. Y ahí entramos a nuestra universidad. El concepto mío en su momento, hace ya medio siglo atrás, del Instituto de la Patagonia como una futura Universidad de la Patagonia. El concepto de Jorge Suitanich, cuando plantea en el seno de la Municipalidad de Punta Arenas la invitación a la Universidad Técnica del Estado para que venga a Magallanes y cree aquí los cursos de petroquímica, que es el origen directo de los cursos universitarios y de nuestra universidad. Y la fusión en el tiempo a partir del año 85 entre una y otra entidad que desemboca, ¿no es cierto?, en nuestra Universidad de Magallanes, es la prueba más concreta, la prueba más tangible, con todas las limitaciones que uno pueda encontrarle. Es la prueba más, además, más exitosa de ese esfuerzo. Llevamos medio siglo haciendo educación superior con nombre, con cara, con perfil definidos. Universidad de Magallanes, haciendo universidad, haciendo academia, formando profesionales, haciendo investigaciones, vinculándonos con el medio, difundiendo nuestro conocimiento y nuestra cultura a la comunidad, al país y al mundo. Caramba, qué bonito resumen. Esa es nuestra universidad tras un esfuerzo de medio siglo. Y esa es también al mismo tiempo la posibilidad hermosa que tenemos por delante para perfeccionar este trabajo. Precisamente de eso me gustaría preguntarle, Claro, porque, ¿cómo no? porque en el profundizando, ampliándolo. Eso es, ¿cuál diría usted que es el foco que hay que poner? Porque una cosa es empezar algo y otra es mantenerla, ¿cierto? El Instituto de la Patagonia, usted es un gran ejemplo. Entonces, en términos de la universidad, ¿qué es lo que ha faltado tal vez a lo largo de estos 50 años y cuál debería ser el foco de aquí a los próximos 10 o 20? Si uno mira lo que ha sido el pasado inmediato, es decir, este medio siglo que corre entre los primeros cursos y hoy, estos 50 años de nuestra universidad, y uno dice, ¿qué es lo que ha faltado? No obstante todo el esfuerzo hecho, desde mi punto de vista, por cierto. Quizá una toma de conciencia suficiente por parte de nuestra comunidad, porque primero tenemos que ayudarnos nosotros. Si yo me caigo, tengo que tratar de levantarme yo. Si hay alguien a mano que me tienda la mano para levantarme, bueno, en buena hora, pero tengo que levantarme yo. Así ocurre con las obras humanas. Esta universidad tenemos que formarla, crearla, formarla, hacerla crecer y prosperar los propios magallánicos.
ha faltado conciencia suficiente de esa existencia, de ese esfuerzo, de esa valía que está involucrada en la idea universitaria y del significado trascendente que tiene para el futuro de Magallanes. Y eso se ha manifestado además en unas cosas, en hechos concretos. Chile, si uno compara a nuestro país con otras naciones del mundo occidental, no es un país donde menudeen las donaciones ocasionales o culturales, bien programadas, ¿no es cierto?, para fines culturales y científicos. No, más bien escasean. Todavía no se han generalizado. Falta una conciencia nacional en esa materia, al revés de lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia, en fin, por señalar los países más importantes. Inclusive en la propia Argentina, nuestra vecina. Y Magallanes, en consecuencia, mucho menos. Nuestras empresas magallánicas, y cuando digo nuestras empresas, me refiero a las empresas públicas y privadas que trabajando en Magallanes tienen sus sedes fuera de Punta Arenas, y aquellas, por supuesto, que la tienen acá. No son tan generosas, no han sido tan generosas, desde mi punto de vista, como debieran serlo en su compromiso con nuestra universidad, aportando más allá de su interés, de sus miras de ganancia legítima o de lucro. O del empleo que le den a los titulados. No, mucho más. No, más allá. Falta eso. Bueno, en nuestra comunidad, y esto es una tarea inconclusa, entonces, tarea pendiente, tiene que involucrarse más con nuestra universidad, por una parte. ¿Qué otra cosa veo de aquí sobre la base de nuestra realidad de cara al porvenir? El esfuerzo de la propia comunidad universitaria, académicos, alumnos, funcionarios, por hacer cada vez mejor a nuestra institución. Todos tenemos un grado de responsabilidad, y por eso yo he visto con mucho sentimiento, también es una opinión personal, puede que refleje a muchos otros en nuestra región, con sentimiento cuando ocurren sucesos como las tomas, con destrucción de bienes, con pérdida de tiempo, con pérdida de trabajos, con pérdida de ilusiones, inclusive con intranquilidad y con desasosiego para aquellos padres que, haciendo un esfuerzo, mandan a sus hijos a estudiar para que algún día puedan tener una profesión superior. Es tan dañino. Cuando veo, ¿no es cierto?, que pudiendo utilizarse la racionalidad del diálogo, se utiliza la irracionalidad de la violencia o de los hechos forzados. Qué lamentable. Ahí evidentemente que podemos superarlos. Pero por otra parte también miro cada vez y otra vez sobre la base de la realidad del presente, en otro sentido, y sobre el fruto histórico, lo que hemos hecho, y veo cuánto ha aportado nuestra universidad y sigue aportando en el campo de las ciencias, en el campo de las humanidades, en el terreno de la cultura. Este mismo canal, por ejemplo. ¿Cuánto hemos hecho en favor de Magallanes para mejorar la calidad de vida, para mejorar esa sensación que todos los humanos queremos tener de tranquilidad, de felicidad, de bienestar por el ambiente que nos rodea? ¿Cuánto tenemos que hacer por delante? Qué bonito tarea. Hay una tarea, una perspectiva lindísima. Y eso a mí me da siempre certidumbre de que estamos en la buena vía, en buena hora nacimos, respondimos en su momento a un esfuerzo regional, tenemos que hacerlo sólido, mantenerlo y desarrollarlo hacia el porvenir. Y en ese mismo sentido opina si yo le pregunto por el Instituto de la Patagonia,
agregándole otro datito, y que es las complicaciones para aquellos costos fijos que tiene cualquier casa, digamos, y que son los que también de repente complican al instituto. Cuando ha hecho tanto, cuando tiene tanto por hacer, cuando es tan importante su trabajo, tener que desgastarse en ese tipo de cosas, ¿no parece un poco injusto después de una historia de 44 años que cumplió este Así 2013? es. Bueno, la verdad que uno de pronto, no digo que se desanime, no, yo por lo menos que de repente en esto parezco ser de fierro, pero hay una bajada de guardia, por decirlo en términos un poco vulgares. Uno se desanima cuando, mirando en chiquito o en menor entidad, lo que es el Museo del Recuerdo. Es el fruto cultural, un testimonio maravilloso de nuestro patrimonio histórico, que está ahí a la vista de todos, a la mano de todos y para el disfrute de todos, que no ha costado un peso, que se mantiene porque Dios es grande. Y cuando uno contempla que no hay reacción cuando se necesita un poco de dinero para ayudarlo, cuando uno ha pedido y hemos golpeado puertas y las puertas no se abren, o los rostros quedan imposibles, pidiéndose poco, no mucho, poco. Bueno, pero así es la vida. Tal vez tiene más sentido el adelantar y el concretar cosas a través de ese esfuerzo. Pero repito, así es la vida y así es nuestro medio. No nos pongamos antifaces. ¿Injusto? ¿Perdón? ¿Injusto es nuestro medio? A veces, claro que sí. ¿Y se vislumbra un cambio o vamos a seguir igual? Tendremos que cambiar. Sí, señor. Yo creo que primero no tenemos alternativa, tenemos que cambiar. Primero porque en una conciencia que progresivamente vayamos asumiendo en condiciones diferentes de cara al porvenir, pensando en los cambios que este país necesita. En esta verdadera revolución que implica modificar la relación entre las regiones y el centro metropolitano, entre las facultades de unas y el poder de otros, entre los recursos de unas y la inmensidad de riqueza del otro. En un desarrollo equilibrado, armónico, integrado, que permita valorizar la riqueza de este país a través de la diferencia de realidades. En ese contexto que se viene, estoy absolutamente convencido, que se viene y pronto, sin duda que las cosas van a cambiar también en Magallanes y dentro de Magallanes, para nosotros, para nuestra universidad, de cara a su desarrollo futuro. Tenemos que ser optimistas, de verdad. Bueno, y tenemos que informar de esto, tenemos que conversar de esto, ¿cierto? Así ante el público. Adelante Universidad de Magallanes, adelante canal, ¿no es cierto? Porque la tarea que se está haciendo es bonita, sobre todo al informar sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y sobre lo mejor que podemos hacer si todos apoyamos a nuestra idea y a nuestra región. Muy bien, muchas gracias, don Mateo Martinich. Adelante, Mateo, también. Bien, ha llegado a nuestro fin el capítulo de hoy. Alma Mater ha hablado acerca de historia, ha hablado acerca del futuro y ha hablado acerca de cosas que nos componen como cultura. Es de esperar que, más allá de la información, de esta manera también logremos cambiar conductas. Hasta una próxima oportunidad.